Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Sabe, la semana pasada iniciamos una serie acerca de los nombres de Dios. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada en la iglesia? Recuerdan, el pastor Daniel nos estuvo predicando acerca de Jehová, ¿verdad? De Dios y su nombre como Jehová. Ayer también fue una bendición. ¿Cuántos matrimonios vinieron ayer a la actividad de matrimonios? Híjole, no quedaron con mucha energía, pero vinieron ayer, que es lo importante. Le vamos a dar la oportunidad a los solteros. ¿Cuántos solteros estuvieron ayer en Santana en la actividad? Hay más energía en los solteros, hermanos. Yo espero que los matrimonios, fue que ayer estuvieron orando hasta altas horas de la noche y por eso vienen sin energía el día de hoy. Pero fue una actividad muy bonita. Por lo menos nosotros estuvimos en matrimonios. Los solteros también nos contaron que fue un tiempo de bendición para todos. Ayer cuando estábamos en la actividad de matrimonios, doña Elvia ahí, después de que nos tocó compartir, se acercaba y me decía: yo veo como a la gente un poco apagada y ¿será que no les está gustando? ¿Será que no están recibiendo, verdad? Y nos acercamos como unas 3 o 4 personas a decirle: mire, pero usted está recibiendo, sí, ¿y por qué no lo vemos así como muy enérgico, verdad? Y entonces una persona me decía: es que cuando usted es confrontado le cuesta así como decir amén, ¿verdad? Entonces le voy a decir una cosa. Yo espero que si no recibo muchos amenes hoy, es porque usted está siendo confrontado con la palabra que el Señor tiene el día de hoy. Pero si Dios le está hablando, esfuércese en decir amén y en mostrarle a su carne que usted le está crucificando ahí, ¿verdad? Con la palabra que el Señor le está trayendo. La semana pasada hablábamos del nombre de Dios. Ahora, es importante tener algo claro. Posiblemente, ¿cuántos de aquí saben por qué razón sus papás le pusieron el nombre que tenía, que usted tiene? ¿Cuántos saben por qué le pusieron así? Hay bastantes. Le voy a decir por qué a mí me pusieron Julio. A mí me pusieron Julio porque un hermano de mi mamá murió unos años antes de que yo naciera. Entonces mi mamá me lo puso en honor a ese tío y me puso segundo nombre. Entonces me puso Julio Gerardo, ¿verdad? Porque mi papá se llama Gerardo. Entonces, por eso es que yo tengo esos dos nombres. Algunos pues no saben cuál nombre tienen. Claro, cuando mi mamá me decía Julio Gerardo, ¿verdad? Yo me sentía como cuando a Kiko le decían Federico, ¿verdad? Y entonces yo sabía que la cosa estaba un poco complicada. Todos tenemos nombre, ¿verdad? Y Dios en especial en el Antiguo Testamento intenta enseñarnos o mostrarnos la importancia de su nombre y quién es. Los nombres de Dios son importantes que los entendamos por una razón. Es para lograr entender características y el carácter de Dios. Pero le voy a decir algo. Hoy a mí no me interesa que usted se vaya con un montón de información y usted pueda entender y aprender un nombre más y al final de la serie usted pueda repetir 7, 8 nombres de Dios. Sino lo que yo quisiera que usted se vaya en esta mañana es entendiendo ese nombre de Dios, esa característica de Dios. Y cómo usted y yo, como hijos del Señor, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de un nombre de Dios y ese nombre es Adonai. Ese nombre de Dios, Adonai, significa Señor. Y yo no sé si usted tiene claro qué significa Señor, pero Señor significa que es dueño, que tiene el control, que le pertenece todo.
Y ese término Señor en el Antiguo Testamento se utilizaba para mencionárselo a reyes, se usaba para mencionárselo a gobernadores. Los esclavos lo utilizaban para mencionárselo a sus amos. Significaba que todos los que reconocían ese término Adonai o ese término de Señor lograban entender que estaban en una posición no de autoridad, estaban en una posición de servicio y de pertenencia a alguien que estaba por encima de ellos. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy en esta mañana, y es que Adonai, el Dios Adonai, ese Dios es un Dios que es Señor, que le pertenece todo y que no le gusta compartir su señorío con nadie, ni con nada. Ese Adonai es el Dios que usted y yo venimos a entender el día de hoy. Y le quiero decir una cosa, esos nombres de Dios, aunque algunos de ellos no los encontramos en el Nuevo Testamento, no significan que las características de Dios hayan cambiado o hayan mutado o ya no existan. Sino que, por ejemplo, Adonai lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿para cuántos de nosotros Jesús es su Señor y Salvador? Ok, ustedes todos los que levantaron la mano se embarcaron, porque ahora sí me va a poner atención a la prédica y espero que me levante la mano cuando le haga las siguientes preguntas. ¿Está bien? ¿Sabe? Quiero hablarle acerca de un hombre que es el primero que menciona este nombre de Dios, Adonai, en el Antiguo Testamento. Le quiero hablar de Abraham y ahorita vamos a ir al pasaje bíblico. Pero quiero hablar un poquito más de Adonai. ¿Sabe? Hay algo y hay algunas palabras de domingo que le quiero dar hoy, pero es nada más para darle contexto. Hay algo que se llama, y lo voy a leer porque si no lo voy a pronunciar mal, se llama el tetragramatón. ¿Alguien ha escuchado de eso? Algunos pocos por ahí, el tetragramatón. ¿Se acuerda que el pastor Daniel nos hablaba la semana pasada de la palabra Yahweh? ¿Sí? Ok, el tetragramatón es la palabra Yahweh, pero sin las vocales. Porque el nombre de Dios era tan santo que no lo querían pronunciar. Y en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, la palabra Yahweh o el tetragramatón le ponían las vocales de Adonai ahí para que fuera pronunciable. En nuestras Biblias, posiblemente usted no vaya a escuchar o a leer la palabra Adonai. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se usa más de 300 veces. Lo que pasa es que en la traducción que usted y yo tenemos, lo traducen con la palabra Señor. Hay dos tipos de Señor que se mencionan en la Biblia. Está el Señor que es todas, y usted lo va a ver en sus Biblias, hay un Señor que escriben con todo en mayúscula y un Señor que ponen solo con la S mayúscula. El Señor que ponen con todo en mayúscula es cuando hacen referencia a Yahweh. Cuando empieza solo con la S mayúscula es cuando hace referencia a Adonai. Entonces por eso se lo digo como introducción para que podamos entender hacia dónde vamos. Más de 300 veces o aproximadamente 300 veces se usa en el Antiguo Testamento la palabra. Y esta palabra tiene un singular y un plural. El singular es Adón, que es Señor, y Adonai es el plural. Y si a usted le gusta la teología, le quiero contar algo. Adonai es una manera de poder defender desde el Antiguo Testamento la Trinidad, porque habla en plural de Adonai. ¿Verdad? Entonces, si a usted le gusta teología, se lo dejo ahí. Pero le quiero decir una cosa. Hoy a mí no me interesa que usted se vaya con teología. Hoy a mí lo que me interesa es que usted se vaya transformado y cambiado por la palabra del Señor. Yo, y como usted siempre se lo digo, yo no quiero que usted se vaya motivado. Lo que yo quiero es que usted se haya transformado por la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos de aquí tienen mascotas? ¿Quién tiene aquí perros? ¿Cuántos tienen perros aquí? Ustedes van a doble, ¿verdad? ¿Y cuántos tienen gatos? Manuel, pero son suyos también, ¿verdad? No los niegue, esos gatos y esos perros suyos, ¿verdad? Que son casi como, ¿los cuida usted? Los cuida más que a los hijos, ¿verdad? Yo creo. Vea, el hijo dice que sí, pero no hay problema. Ayer le pregunté a Manuel y a Jackie
de algo que yo creía acerca de los gatos y los perros, y ellos me confirmaron que sí. Los que tienen aquí perros, el perro siempre es agradecido, ¿verdad? El perro sabe que usted es el amo. El perro sabe que usted es el que manda en la casa. El perro es agradecido y le mueve la cola porque usted le trajo comida, porque lo chineó y todo el asunto. Pero los gatos es otra historia completamente diferente. El gato piensa que él es el que manda. ¿Verdad que sí? El gato piensa que él es el dueño de la casa y que él lo manda a usted y que él es el señor suyo. ¿Verdad que sí? Ahora en la mañana, en el culto de 9, me decía que no estaba muy de acuerdo, pero es que ama demasiado a los gatos. Entonces, creo que el gato ahí la tiene, le lavó el cerebro ahí. Pero así son. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros a veces somos como esos gatos y pensamos que Dios está para el servicio de nosotros. Y pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros le decimos que Él tiene que hacer. Y cómo lo tiene que hacer, y cuándo lo tiene que hacer, y de la manera que nosotros queremos. Entonces pareciera como que los perros entienden teología, y que los gatos son como nosotros, que es la miología, lo mío. Y eso es lo que yo lo quiero confrontar a usted y a mí el día de hoy con respecto a ese Dios Adonai, y ese que es el Señor de nuestras vidas. Y ahora sí, vamos a ir a Génesis 15. Si usted tiene su Biblia ahí digital o electrónica, le va a pedir que la tenga ahí conmigo. Sabe, anteriormente yo solo leía este lado porque es que este era el videoín que se veía mejor, pero ahora, gracias a Dios, tenemos dos pantallas que se ven muy bonitas. Yo no sé si usted lo había notado, pero tenemos la bendición de estar con dos pantallas que ya ahora se ven bien las dos. Génesis 15:1 dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tú tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Dejémoslo hasta ahí. Y en el resto del capítulo, el Señor le habla a Abraham y le habla de cómo su descendencia va a estar en Egipto y cómo van a salir de ahí con riqueza, y le habla de toda la promesa. Pero le quiero contar una cosa muy interesante de Abraham. Primero llega a reclamarle a Dios, ¿verdad? Le dice: Señor, pero yo no tengo descendencia, pobre de mí, ¿verdad? El esclavo va a tener que heredar. Dios le vuelve a hablar y dice que Abraham tuvo fe, y después usted y yo lo leemos en el Nuevo Testamento y dice que es el padre de la fe. Ese mal amansado Abraham fue el padre de la fe, ¿verdad? Pero le creyó al Señor. Pero después otra vez viene la duda en Abraham y le dice: Señor, ¿y cómo sé yo que voy a heredar? O sea, Dios ya era un hombre anciano, ya Dios le había hablado del milagro que siendo anciano iba a tener un hijo, y aún así sigue cuestionando a Dios. ¿No se le parece a alguien conocido que le cuestiona a Dios las cosas como las hace? No vuelva a ver el de la par, hermano. Las esposas no vuelvan a ver al esposo. ¿No le parece muy conocido eso a nosotros? Pero lo quiero poner en contexto de qué está pasando y quién es ese Abraham ahí. Si nos vamos a capítulos anteriores, antes del capítulo 15, Abraham es llamado a dejar su tierra y confiar en una promesa de una gran descendencia, una gran tierra.
Ya Dios le había prometido a Abraham de que iba a tener hijos. Ya le había prometido que iba a tener una descendencia. Ya él había hecho un paso de fe en Dios en dejar su tierra. Viaja a Canaán y a Egipto con algunos momentos de debilidad, como cuando miente acerca de su esposa. O sea, el padre de la fe era un mentiroso. ¿No se le parece a usted y a mí? No, yo sé que usted no miente, hermano, pero yo sí a veces miento. ¿Verdad? Se separa de Lot, reafirma las promesas de Dios sobre la tierra, tiene victorias sobre reyes, se encuentra con Melquisedec. Dios lo lleva a tener una victoria sobre un ejército, libera a Lot. Y a pesar de todo esto que había pasado, el hombre duda de que Dios puede hacer algo. ¿Con cuántos de nosotros Dios ha hecho algo en nuestra vida milagroso? Pero ¿cuántos de nosotros seguimos dudando de que Dios puede seguir haciendo algo? Hay menos manos. A lo largo de estos eventos, Abraham está aprendiendo a confiar en Dios, en las promesas de Dios, pero sigue teniendo dudas. ¿Sabe? Dios le da la promesa a Abraham en Génesis 12, cuando tiene unos 75 años. Habla en Génesis 15 cuando tiene unos 85 años. Y cuando nace su hijo tiene por ahí 100 años. Pareciera no lógico la cronología del Señor. Pero a Dios le gusta trabajar en lo extraordinario. A Dios le gusta trabajar donde no hace sentido. A Dios le gusta trabajar en lo natural, cuando lo natural dice no se puede. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor que usted y yo confiamos. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Yo le preguntaba ahora para cuántos el Señor es su Señor y Salvador. Levante otra vez la mano. ¿Para cuántos Dios es su Señor y Salvador? Ya algunos ya se cuidan porque saben que yo les voy a hacer preguntas, ¿verdad? Pero le quiero decir una cosa. Para nosotros nos es más fácil vivir al Dios Salvador que al Dios Señor. Porque el Dios Salvador me da algo. El Dios Señor, yo tengo que entregarle mi voluntad. Al Dios Señor yo tengo que vivir como Él dice. Ese nos cuesta más vivirlo. Ese nos cuesta más trabajarlo. Ese nos cuesta más verlo trabajar. Y le quiero decir una cosa. En la Biblia se menciona la palabra Señor unas 700 veces aproximadamente. Y la palabra Salvador solamente unas 24 veces. No significa que Salvador no sea importante. Lo que significa es que a nosotros nos cuesta más ver a Dios como nuestro Señor que como nuestro Salvador. ¿Sí me sigue, hermano? Es decirle que a usted Dios lo rescató y que Dios lo salvó y que Dios lo liberó del pecado y de la perdición. Todos nos regocijamos en eso, amén. Pero ¿cuánto nos regocijamos cuando Dios le dice que le entregue algo? Cuando Dios le dice que lee esas áreas de su vida, ¿cómo nos cuesta? Si ponemos la imagen, no trae imagen, pero chicos de audiovisuales me dicen, usted siempre trae imagen, entonces tuve que hacer ahí una imagen con ChatGPT en la mañana. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así? Encadenados y Jesús nos hizo libres. Yo no sé usted, pero yo soy uno de esos. Gracias, chicos. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos a Dios como Señor? De que realmente sea el dueño de nuestras vidas y pueda tenernos ahí. Abraham habla de Adonai por primera vez en Génesis 15:2. Si usted tiene nueva versión internacional, ahí va a decir soberano, que está por encima de todo. Cuando las cosas van bastante bien, es muy fácil decir que Abraham es nuestro Señor, que Dios es nuestro Señor. Pero cuando las cosas, cuando van bien, es fácil decir que es nuestro Señor, pero cuando van mal, ¿cómo nos cuesta? Cuando Dios no responde cuando queremos, ¿cómo nos cuesta decir que Él es nuestro Señor? Porque estamos entregando nuestra voluntad a Él. Llamarlo soberano. ¿Cómo nos cuesta eso?
Lo llamamos Señor, pero vivimos como queremos. Eso no significa tener a Dios como nuestro Señor. ¿Sabe? Y a Dios no tolera esto. Jesús en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que, hermanos, seamos conscientes cuando decimos Señor, que estamos asumiendo una responsabilidad de hacer lo que Él dice. Si afirmamos su propiedad, entonces mejor obedezcamos a quien estamos diciendo que pertenecemos. Y le voy a decir algo más. Tenga cuidado de decir que Dios es su Señor si a usted no le interesa obedecerlo. Mejor no lo diga. La sola mención de su nombre, decir Adonai, decir que es el Señor, debería estremecernos, ir a buscar en nuestras vidas donde Dios no está siendo Señor de nosotros. Ir a buscar en nuestras vidas donde no estamos permitiendo que Él sea Señor. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar, empezando por mí, hay áreas donde nos cuesta que Dios sea Señor de nuestras vidas. Recuerde, llamarlo Señor significa que tomamos en serio la luz del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y quiero leerle una frase. Muchas veces le llamamos luz y no lo vemos. Lo llamamos camino y no lo seguimos. Le llamamos vida y no lo deseamos. Le llamamos sabio y no lo reconocemos. Lo llamamos justo y no lo amamos. Lo llamamos un Dios eterno y no le buscamos. Le llamamos un Dios lleno de gracia, pero no confiamos. Lo llamamos que es un Dios noble y bueno y no le servimos. Le llamamos poderoso y no le honramos. Le llamamos justo y no le tememos. Le llamamos maestro y no le obedecemos. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Usted le ha entregado todo a Dios en su vida? ¿Le ha entregado todas las áreas de su vida al Señor? Si el Señor, y en este culto también se me olvidó, pero yo quería recoger la ofrenda antes para que usted no pensara que es que ocupamos recoger ofrenda para comprar las sillas que nos hacen falta. Y ustedes conocen la iglesia y nosotros no somos así. Pero le quiero decir una cosa, en nuestras finanzas, ¿cómo nos cuesta decir que Dios es Señor? Porque pensamos que ese dinero nos pertenece a nosotros y eso le pertenece a Él. Y le quiero hacer las mismas preguntas que hice en la mañana. Cuando usted va a gastar en algo y va a comprar algo, usted le pregunta a Dios si puede comprar eso. Ay, pastor, qué religioso. Es que como usted no le pertenece, usted tiene que preguntarle al que le pertenece. Porque lo que usted y yo tenemos no nos pertenece. ¿Sabe? Cuando a mí me prestan algo, yo pregunto si puedo usarlo de una o de otra manera. Porque no me pertenece. Cuando usted va a tomar una decisión de cambiar de trabajo, le pregunta a Dios. Ora a Dios y le pregunta si tiene que hacerlo. Levante la mano a los solteros. Cuando usted anda buscando pareja, le pregunta a Dios si ese es el muchacho o la muchacha. Le voy a decir una cosa. Nos damos cuenta un montón de veces que no preguntan, porque verás en las consejerías matrimoniales cómo brincan las broncas. Usted puede decir amén o puede decir ouch. Y se lo digo desde la perspectiva de, recuerda la serie que predicamos hace unos meses, los menos aptos. Los menos aptos para predicar de esas cosas somos los pastores y los que nos paramos aquí a predicar. Y yo lo decía en la mañana, posiblemente las esposas que más oran para que el Señor sea el Señor de la vida de sus maridos, posiblemente son las esposas de los pastores. Porque somos los más necesitados de Dios. Nadie está eximido de entregarle el señorío de Dios, el señorío a Dios. No hay un solo rincón de tu vida de que Cristo no diga, eso me pertenece. Cuando usted le dice al Señor que Él es su Señor y Salvador,
todas las áreas de su vida le pertenecen a Él. Usted lo tiene que tener eso claro. Su familia, todas sus pertenencias, sus finanzas, su trabajo, sus deseos, lo que usted quiere hacer le pertenece a Él, no le pertenece a usted. Y como usted dice que Él es su Señor, por eso Dios actúa y hace como usted no quiere, porque Él sabe que es lo mejor para usted y porque usted le pertenece a Él. En el tiempo donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Porque Él es Señor. Y el Señor no le pregunta al subordinado si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y el dueño no le pregunta a aquel si le pareció bien o no. Simplemente lo hace porque le pertenece. Entonces por eso usted dice, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Señor, pero... No pregunte, hermano. No pregunte. Porque Él es su Señor y Él sabe y Él actúa como quiere en su vida y en mi vida. Y Dios se mete en todo lo de su vida. Y le quiero hacer una pregunta. Usted dice, no, yo estoy seguro que Dios es mi Señor. Le quiero hacer una pregunta. Cuando usted está en su trabajo, cuando usted está estudiando, ¿usted siente a Dios en su trabajo? ¿Usted es consciente que Dios está ahí con usted? Pero no con conciencia de decir, yo tengo la fe de que Dios está aquí. Yo confío de que Dios está aquí. No, realmente usted siente a Dios ahí en su trabajo. Realmente usted siente a Dios en su lugar de estudio. Si no lo está sintiendo es porque no es su Señor. Y le voy a decir una cosa más. Un día estos hablaba con alguien en el trabajo. Y yo le decía lo siguiente. Y usted me ha escuchado decirlo. Si yo salgo mañana de la empresa donde estoy y no le prediqué a alguien de Cristo, no cumplí el propósito de Dios. Y lo que me dediqué fue a hacer un avaro de recoger solamente el cheque todos los fines de mes. ¿Sí me sigue, hermano? Bueno, yo no trabajo, bueno, pero si en su lugar de estudio usted no le predicó a nadie de Cristo, lo que se dedicó fue usted a autocomplacerse en recoger un título y un cartón al final de año que delante del Señor son trapos de inmundicia. Y no le estoy diciendo que no sea importante estudiar, y no le estoy diciendo que no es importante el trabajar, pero lo que le estoy diciendo es cuando Cristo es su Señor, eso no es lo primero. Lo primero es predicar el mensaje salvador de Cristo donde usted está. Y entender que Dios, como usted le pertenece a Él, lo puso en ese lugar para que usted pueda hablarle a otros del amor del Señor al cual usted le pertenece. Porque imagínese, hermano, solo hay dos señores a los que usted puede servir. O sirve al mundo y al diablo, o sirve al Señor. O Él es su Señor, o su Señor es usted mismo. Y eso es como que usted trabaje en la Coca-Cola y tome Pepsi. Más o menos. Si usted dice que Dios es su Señor, y usted no está predicando, usted trabaja en la Coca, pero toma Pepsi, hermano. ¿Sí me sigue lo que le quiero decir? ¿Se ha rendido usted por completo a Él? Andrew Murray decía, Dios está dispuesto a asumir la plena responsabilidad de la vida que se le entrega por completo. Dios está dispuesto y abierto a asumir, a cuidarle, a ser su Dios, a ser su Señor. La pregunta es si usted está dispuesto a que Dios sea su Señor. Y le voy a decir una cosa. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, dice en el versículo 20, cada uno debería permanecer como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchela. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que dejen de esclavizarse por el mundo.
O usted es esclavo de Cristo o es esclavo del mundo. Solo tiene esas dos opciones. Que Dios te haya dado de libertad no significa que tienes carta abierta para vivir en libertinaje. Que Dios te haya liberado no significa que puedes hacer lo que quieras. Es que ya ahora usted no es esclavo del mundo. Ahora sos esclavo de Cristo. Pero la diferencia de ser de esclavo de Cristo es que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Amén. La pregunta es que a veces parece que éramos más felices siendo esclavos del mundo, porque en esclavos del mundo a veces nuestra carne se satisfacía y nos daba lo que nos gustaba, como un confitito ahí para tenernos contentos. Hermano, ser esclavo en Cristo significa que usted tiene vida eterna, pero tienes que vivir como ciudadano de los cielos. Pero ¿cómo nos cuesta seguir al Señor? Quiero darle 3 puntos importantes. Número 1, deje que Dios sea suficiente para usted. Si usted quiere, está siendo el Señor de mi vida. Yo le quiero, número 1, decir, deje que Dios sea suficiente. Le hago una pregunta, ¿cuántos de aquí, y ahora yo sé que les va a costar levantar la mano, pero sea honesto, hermano, no miente, está en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí están esperando el aguinaldo? ¡Qué bárbaros! Todos aquí nos gusta recibir el aguinaldo. Charlie levanta manos y pies y todo, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa. Nosotros siempre pensamos que nos falta algo, ¿verdad? Usted siempre quiere una mejor casa, siempre quiere un mejor carro, siempre usted quiere un mejor trabajo, siempre quiere, en mi caso, que se vean menos canas, ¿verdad? Usted siempre espera algo mejor. Muchos están esperando el aguinaldo y sea sincero. ¿Cuántos están esperando el aguinaldo para comprarse algo que usted desea y que usted que piensa que necesita? Ve, ahí ya hay unas manos levantadas. Usted, hay los hombres diciendo, ese Play 5 que yo tanto había esperado, ¿verdad? Que la esposa no lo deja, pero usted lo quiere, ¿verdad? Las mujeres están diciendo, ese bolso que yo esperaba tanto. Siempre pensamos que si compramos o adquirimos algo, vamos a satisfacer la necesidad que tenemos. Siempre pensamos que si las finanzas de la casa estuvieran mejor, viviríamos más en paz. Un día yo le decíamos a alguien que estaba con una situación financiera complicada, le decía, vea, le voy a decir una cosa, para Dios solucionar el tema del dinero, lo hace así, pero le toma ni un segundo. Pero Dios no va a solucionar el tema del dinero si tu corazón no está listo para que el Señor, Dios verdadero, te pueda dar lo que le pertenece. Porque Dios se lo da al que le pertenece a Él. Porque eso es de Él. Y yo no estoy hablando aquí de prosperidad, no me malinterprete. Y podemos hablar de temas de salud, y podemos hablar de temas familiares y lo que quiera. Pero lo que le quiero decir es, usted y yo, cuando entendemos que somos Dios es suficiente en nuestra vida, no nos interesa lo que falta, nos interesa lo que tenemos, que es al Señor en nuestra vida. ¿Sí me sigue, hermano? ¿Sabe? Llega un punto donde lo que Dios me da y Dios me provee es suficiente para mí porque soy agradecido por lo que tengo. ¿Sabe? Y es saber vivir en la abundancia y en la escasez, pero entendiendo que Dios está ahí en los dos lugares. Él es suficiente para mí, porque Él es el Señor. Amén. Y porque le pertenezco a Él y porque estoy ahí. Y porque le hablo a mi circunstancia, quién es mi Señor y quién es mi Dios. Porque hoy hay circunstancias difíciles posiblemente en la vida de muchos de los que están aquí. Pero quiero decirle una cosa, usted decide vivir esa circunstancia, siendo el mundo, la angustia y la aflicción su Señor, o la vive en Adonai, en el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Sabe? Cuando encontramos en Él que estamos completos, no hacemos la pregunta que hizo Abraham. Señor, pero no me lo has dado. Señor, pero es que no tengo los hijos. Señor, pero ¿cómo voy a tener esto? Sino que usted dice, Señor, yo confío en tu promesa. Y le voy a decir algo más. Lo que Dios promete, Dios lo cumple.
Pero aunque Dios no lo cumpliera, no deja de ser Dios. No deja de ser digno de ser adorado. No deja de ser Señor de su vida y mi vida. Porque Él no se gana nuestro respeto. Él no se gana el derecho a... Él es Dios. Lo reconozca usted o no. El problema no lo tiene Dios, hermano. El problema lo tenemos usted y yo. Muchas veces, con mucha frecuencia, nosotros deseamos que Dios nos dé más de lo que lo deseamos a Él. Muchas veces nuestras peticiones de oración son más en buscar que Dios nos dé ese sueño que no se ha cumplido, esa respuesta a la oración. Y sea honesto en su corazón, hermano. ¿Cuántas veces, si usted lo pone sobre la balanza, su oración está más enfocada en Dios, quiero más de ti, por encima de cuánto quiero satisfacer lo que yo necesito? Ahí es donde usted entiende que Dios realmente es su Señor. Número 2, hermano, deje de estar viviendo de glorias pasadas y de lo que no tiene. ¿Cuántos viven de cuando yo tenía esto, cuando yo tenía lo otro, si yo tuviera esto? ¿Sabe? Dios le habla a Abraham y le dice que cuente las estrellas y la arena del mar, de la playa. Dios podía ver más de lo que este hombre podía ver. Pero este hombre estaba viendo que se estaba haciendo anciano y no se había cumplido la promesa. Deje de ver con sus ojos naturales y empieza a confiar más en Dios. Cierre sus ojos naturales, hermano, y dependa de Dios. Corra hacia Cristo para buscar la respuesta de Él. Y siéntase pleno en buscar de Él, aunque la respuesta no haya llegado. Siéntase pleno en buscar de Él, aunque la promesa no haya llegado. Dice el versículo 6, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Ese padre de la fe, hermano, usted no ocupa ser perfecto. Lo que usted ocupa es creer en el Señor. Los de alabanza, si me pueden ir ayudando. Y número 3, si ese es su Señor, usted va a leer su palabra y creer lo que Él dice y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero a mí me pasó que en algún momento pasé un tiempo largo sin trabajar, buscando trabajo, tocando puertas y no las había. Pasé un año buscando trabajo, eso es desesperante, hermano. Y recuerdo que cuando a mí me dieron la oportunidad de trabajar, entré a un lugar y me entregaron un cerro así de papeles y me dice, tiene que leerse eso y tiene que aprender que así se hace el trabajo. Pregúnteme si yo berrié porque era un montón de lo que tenía que leer. Yo dije, estaba sin trabajo, me dieron la oportunidad. Yo me leo lo que me digan. Yo hago lo que me digan porque estoy agradecido porque me están dando la oportunidad de trabajar. Cuando usted y yo no entendemos que usted y yo estábamos perdidos y teníamos un juicio en nuestra contra que íbamos a perder y era muerte lo que había. Cuando yo entendemos que el Señor nos dio una oportunidad que no merecíamos, usted agarraría esa palabra de Dios y la devoraría y se la comería. Y la leería todos los días. Porque usted entiende que el Señor, ese Adonai, al que le pertenece todo, al que usted le pertenece ahora, tiene el manual de instrucciones de cómo se hace la vida de una mejor manera. Ahí es donde tenemos que llegar. Y preguntarle a Dios, y confiar más en Dios y buscar más de Él, más que buscar las promesas.